Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor Sebastián, tenemos una pregunta ya. Sí, señor. Por aquí nos ha llegado una pregunta de un oyente que quiere saber, pastor, ¿qué es el tetragramatón? Bueno, es una palabra compuesta por 4 consonantes que son Y, H, W, H, y que ha sido usada de una manera especial, o fue usada de una manera especial por los samaritanos, por el pueblo hebreo, por los cristianos, que en sí encierra el nombre del impronunciable. Luego le han incluido vocales y entonces aparece ya la palabra Yahvé. En sí, el tetragramatón lo que está diciendo es el nombre del impronunciable, por eso no tiene vocales. Y luego, en el desarrollo de lo que ha sido el pueblo hebreo, y cuando ya se trae al español, entonces aparecen vocales para que la gente pueda leer, por ejemplo, Yahvé. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, nos escriben desde Puerto Huiches. Dice, tenemos una sede con carta de compraventa. Una vecina se queja que se hace mucho ruido en la iglesia. Nos ha demandado. Al pastor lo han citado para que se presente en la fiscalía el 20 de abril. Pastor, ¿qué debemos hacer al respecto? Bueno, lo que deben de hacer es comunicarse con la oficina jurídica de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, cuya sede está en Medellín. El pastor de la iglesia debe de tener el número telefónico de jurídica o de la sede principal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pedir que lo comuniquen con jurídica, y jurídica, que es liderada por abogados, ellos le darán una asesoría y en un determinado caso entrarán a defender los derechos de la iglesia. Amén. Amén, pastor. También nos ha llegado otra pregunta de un oyente. Dice de la siguiente manera: mi esposo se fue a trabajar en otra ciudad lejos de donde vivimos. Dice ella, lo hizo sin ninguna necesidad para él probar nuevos horizontes. Pero ahora, estando él lejos, me pide que le envíe fotos mías subidas de tono, desnudos. Está mal, yo no me siento cómoda con eso, pero no sé si al no hacerlo le doy pie para que cometa infidelidad. Pues creo que si ella piensa que está subido de tono está. Además, se me hace que a su esposo le está faltando algo muy importante, como es el temor a Dios, y usted como cristiana debe de informarlo al respecto, porque esa foto que usted, así quisiera hacerlo, le enviara, puede llegar a convertirse en un arma de doble filo. Así que yo le recomendaría que si él está tan interesado en conocerle de una manera, como ella dice, salida de tono, pues que se venga para su casa o usted váyase para donde él está. Una de las dos, hablen, pónganse de acuerdo. La Biblia dice que por la única razón que la pareja debe de separarse es para ocuparse sosegadamente en la oración y luego volverse a juntar en uno para que no los tiente Satanás. ¿Ella es cristiana, pastor Sí, Sebastián? es cristiano, sí, señor. Ella es cristiana. Ella Pues yo creo que no debe de mandar esas Ella dice fotos. precisamente que no siente, Por eso, no se siente no. cómoda No, haciéndolo. es que no debe de hacerlo. No debería piensa de que- mandar esas Y, fotos. y me parece que Falta es una de respeto que el respeto esposo del le diga esposo que le exija eso a ella cuando, pues, el deber de él es estar con ella.
o Claro. bella estar con él. Ella dice que piensa que le puede dar pie para una infidelidad. No, No, si no, él no. quiere ser infiel con Con las ella fotos o en sin las fotos, ella, sí, sí, sí. con fotos o sin fotos, lo será. Sí, Aquí eso lo no. que hay que preocuparse es porque él conozca a Dios de verdad, porque desde ese punto de vista se me hace que no lo conoce muy bien. Pastor, la Biblia dice que todo tiene su tiempo, que hay tiempo para bailar. Pero si alguien nace en el Evangelio, ¿no aplicará o será que se refiere a otra cosa? ¿O no al baile en común? Lo que pasa es que las personas tienen que mirar el contexto. Y en ese caso, es bueno que comprenda que el pueblo israelita, dentro de su cultura, tenían la danza. Si usted mira bien, encuentra a David danzando, ¿sí? Ujú. Por la victoria que había obtenido. Y usted recordará que la hija de Esaú inclusive le cuestionó por dicho comportamiento. Entonces, no se puede comparar la danza o el baile del cual habla Salomón con la danza o el baile que utilizan hoy los ciudadanos en nuestra cultura. En aquel tiempo tenía un enfoque totalmente cultural, hoy es erótico, hoy tiene otra finalidad. Los cristianos no participamos ni lo practicamos, porque nosotros entendemos que el Espíritu Santo sí puede tomar una persona y ponerla a danzar, pero no al son del ritmo o del folclore acorde a la región donde vive, sino por el Espíritu Santo. Yo he visto gente danzar por el Espíritu Santo sin estar de por medio Sí, los sí, instrumentos musicales. sí, es verdad. Entonces una cosa es que una persona sea movida por el Espíritu Santo, otra cosa es que sea movida por los deseos de su carne. Amén. Amén. Pastor, nos dice nuestro oyente, Dios les bendiga. Una pregunta, ¿los 12 apóstoles todos eran israelitas? Es que estaba hablando con algunas personas y me dijeron que no todos eran judíos. Esto me puso en duda. Pues me parece muy interesante la pregunta porque hasta hoy nunca la había escuchado, ¿ya? Y eso me lleva a pensar que la estaré respondiendo de hoy, o sea, en el próximo programa, El el próximo jueves, sí señor. ¿Listo? ¿Seguimos? Pastor, ¿uno se puede perder por un tatuaje? Dependiendo de el momento. A ver, una cosa es que yo llegue al Evangelio con tatuajes, me consagre al Señor y sea fiel a Dios. El tatuaje posiblemente no lo borraré, pero mi deuda ha sido saldada por la obra de Cristo Jesús. Otra cosa es que yo, siendo creyente, me haga un tatuaje y en esa me sorprenda la muerte. Porque estaría en plena desobediencia a lo que ya está escrito en el libro de Levítico, cuando dice que no te harás ningún rasguño ni ninguna impresión en tu piel, inclusive ni por un muerto. O sea, el texto, ¿qué es lo que está diciendo? Que muchas personas en aquella cultura, como hoy inclusive, sienten por hacerse en el tatuaje de la novia. ¿Ya? Suponga que alguien en esa cultura estaba muy enamorado de su mujer y su mujer está grave y yo qué sé, se murió. Él toma una foto y se hace un tatuaje para tener en memoria a su mujer. Ahí es donde dice la Biblia que inclusive ni tratando de recordar un muerto, pariente cercano o alguien que fuese muy cerca de él, inclusive ni por eso se puede hacer tatuajes. Entonces, si la persona no conoce del Evangelio y viene a la iglesia lleno de tatuajes,
se sabe que por la obra de Cristo su pasado quedó saldado. Ya no debe nada. Pero si yo soy creyente, bautizado, lleno del Espíritu Santo, y se me ocurre hacerme un tatuaje por X o Y razón, y en esa se me queda quieto el corazón, pues mi salvación sí puede estar en riesgo. Claro que sí, porque estoy haciendo algo que Dios prohíbe. Pastor, en la iglesia hemos visto hermanas que tienen tatuaje en el rostro, en los ojos, pero eso es porque... Como permanentes. Permanentes. Pero eso es porque antes de creer al Evangelio, ellas Claro. se hicieron esto y luego... Encontramos hermanas que tienen Sí. cejas postizas. por ejemplo, Exacto. O Bien maquilladas los ojos. exactamente. Pero porque están allí. bien delineados sus ojos, pero fueron permanentes y las hicieron cuando no conocían a Dios. Exacto. Yo tuve una experiencia aquí en la iglesia porque un día vino una hermana muy importante dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene un departamento de fuerza pública. Y en ese departamento hay gente que antes de conocer a Dios pues vivían conforme a sus vanidades. Entre ellos aparece alguien que viene con un maquillaje permanente y es alguien que participa activamente en el desarrollo de las actividades de carácter cultico en las reuniones cristianas. Cuando yo le vi, yo mismo, confieso, me sentí incómodo. Pero al hablar con la persona me dijo, lo que pasa, hermano, es que esto fue el resultado de mi ayer. Sí, sí. Entonces, en ese caso, eso ya queda saldado. Otra cosa es que la niña vaya hoy a hacerse sus permanentes. Porque ya, conociendo el Evangelio, estaría entrando en un campo que no es avalado por Dios. Amén. Amén. Amén, pastor. Un oyente nos dice la siguiente pregunta. Dice, pastor, ¿por qué en el libro del Génesis encontramos que para todos los días dice, y fue la tarde y la mañana, pero en el día séptimo no aparece tarde y mañana? Porque es el reposo de Dios, no es el reposo del hombre. Entonces Dios no está sometido al tiempo. Recuerde que hay 4 clases de reposo o 4 clases de sábado. El sábado de Dios, el sábado social del hombre, el día de reposo exclusivo para el pueblo de Israel y el verdadero reposo para la iglesia, que es Cristo. Entonces, mientras que el día séptimo, en el orden bíblico, no aparece mañana y tarde porque es el reposo de Dios, el reposo del cristiano no aparece como sábado porque ese sábado tiene un nombre que es sobre todo, se llama Jesús. Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Amén. Amén, amén. Pastor, ¿el Señor Jesús tenía alma como hombre o solo espíritu y cuerpo? Según Hebreos capítulo 2, el verso 14, leemos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús en el campo humano es un hombre como cualquiera. Es más, el escritor a los Hebreos dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando se habla de alma, se habla de conciencia. Jesús era consciente de lo que hacía, en el campo humano como en el campo divino. Así que Jesús era un ser normal dentro de lo humano como humano. Es nuestro hermano, pariente cercano, cuya condición lo habilita o él se habilitó a sí mismo para poder hacer posible nuestra redención. Porque Dios en espíritu no podía hacer la redención, pues la demanda de la redención nuestra era de gran precio y solo se debía de pagar con algo que no tuviera precio. Y lo que no tiene precio es la vida. Por eso Dios asume la naturaleza humana para ser uno como nosotros y en esa condición convertirse en nuestro hermano pariente cercano, el cual
está en condiciones de redimir. Amén. Amén, pastor. Nos pregunta un hermano, dice, pues según el relato que aparece en 1 de Samuel 28, donde Saúl habla consulta a una hechicera, dice nuestro hermano, hermano, ¿un brujo puede saber el futuro? El futuro está en las manos de Dios. Lo que pasa es que las personas tienen que creer a una u a otra cosa. Y cuando yo no le creo a Dios, tengo que creerle a la mentira. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, las personas deben de saber que el futuro eterno no lo sabe un brujo. ¿Ya? Nosotros dentro del campo bíblico sí podemos decir cuál es el futuro eterno que la Biblia dice según la decisión que el individuo tome en los días de su carne. Si hace lo bueno, tendrá vida eterna. Si hace lo malo, recibirá condenación. ¿Ya? Pero las actitudes de un hechicero con respecto a la eternidad no están en la Biblia avaladas por Dios. Ahora, el fenómeno que se da, del cual la persona hace la pregunta, es muy importante que comprenda que Saúl había dejado de creerle a Dios y en razón a eso había sido desechado. Ahora en su desespero busca una salida y la busca donde no debía de buscarla. La busca donde alguien a quien Dios no le agrada. Y por eso el mismo Satanás usurpa, engaña no solo a la pitonisa, sino al rey Saúl, haciéndose pasar por Samuel. Y cuando lo decimos, es en base a lo que ya está escrito en el libro de Santiago. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si usted le viene el pasaje, encuentra que la pitonisa dice, veo que suben. Entonces, lo perfecto, lo puro, lo santo desciende. Lo que tiene que ver con el mal, sube del abismo, sube de la tierra, sube del mar. Solamente dele una lectura al libro de Apocalipsis y ahí encuentra quiénes son los que suben y de dónde viene la bendición o las dádivas y dones perfectos de Dios. Amén. Pastor, en el Antiguo Testamento, ¿se puede decir que recibían el Espíritu Santo lo mismo que hoy? No, porque recuerde que el Espíritu Santo estaba limitado a unos personajes exclusivos que se manejaba bajo otras figuras. Por ejemplo, el caso del rey y el caso del profeta. Ellos tenían la unción, pero no con el mismo fin que se da hoy a los cristianos. Recuerde que el Espíritu Santo para los profetas era momentáneo. Amós era un profeta, pero era un ganadero. En el momento de la profecía, dejaba su oficio de ganadero para ser el profeta. El caso de Ezequiel. Lean el libro de Ezequiel y ustedes van a encontrar que dice, y vino el Espíritu de Jehová sobre mí, y me dijo, levántate, ponte en tus pies y hablaré contigo. Dios habla con el profeta y luego el hombre llega a su condición natural. Así que ellos no tenían la misma apertura de la gracia que nosotros.
De hecho, que cuando ya uno mire el capítulo 2, el verso 28 del libro de Joel, aparece la profecía que deja ver con claridad la apertura de la gracia para todos los seres humanos, independientemente de que sean o no sean determinadas personas. Textualmente leemos, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Y dice, y habrán señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Luego, en Hechos capítulo 2, ante el cuestionamiento dado por los incrédulos en relación al movimiento del Espíritu Santo que se ha dado en los 120, Pedro dice que se coloca en pie y les dice, varones hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido una escritura, y es la escritura del profeta Joel, y le repite el pasaje del capítulo 2. ¿Por qué lo hace? Bueno, para hacerles saber que la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, a través de expresiones como lenguas, como profecías, como sanidades, como milagros, como ministerios, como fruto, no estaba en funcionamiento en el Antiguo Testamento. Solo aparece en la apertura de la gracia para aquellos que tienen la bendición junto conmigo de creer, porque el secreto de la llenura del Espíritu Santo en la vida de los individuos en el tiempo de la gracia, la palabra clave es creer. El que creyere y fuere bautizado, le seguirán estas señales. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque desde que creíste fuiste sellados. Entonces la palabra clave ahí es creer, cosa que no era común en la cultura judía en el Antiguo Testamento, porque ellos seguían a Dios no por lo que sentían, por el efecto transformador del Espíritu Santo en sus vidas, sino por la orientación dada por un líder, que en ese caso era Moisés. Entonces el Espíritu Santo allá no funcionaba de la misma manera que funcionaba. Una cosa es Dios para Israel y otra cosa es Dios para la iglesia. Allá era para el rey, para el profeta, para el sacerdote. Hoy es para todo aquel que crea, porque recuerden lo que acabamos de decir. La palabra que reúne en sí lo que es la gracia en todas sus expresiones se fundamenta en creer. Entonces, hoy cualquiera puede ser lleno del Espíritu Santo si cree. Y ese creer tiene que estar acompañado de la obediencia. Porque está escrito, se recibe por fe y le es dado a los que le obedecen. Amén, mi pastor. Un oyente también nos dice, ¿los samaritanos son gentiles o judíos? Porque cuando el Señor Jesús comisiona a los 12 les prohíbe entrar a Samaria. Lo que pasa es que se dio una división en el reinado de Roboán. Ustedes recordarán que el siervo de Saúl, que era Jeroboán, vino con la descendencia de los amigos de Saúl a pedirle misericordia a Roboán para que les disminuyera el yugo. Y sucedió que éste no quiso disminuirlo al escuchar el consejo de los muchachos. Entonces dijeron ellos, ¿qué tenemos nosotros con el hijo de David? Y el reino se dividió en dos partes. Luego se da la cautividad y unos van a Babilonia y otros van a
a tener como capital de su cautiverio Samaria, donde son las 10 tribus mezcladas. Se dice que por cada israelita les habían ubicado 10 paganos con el objetivo de borrar por completo el nombre de Dios de las tribus de Israel que habían ido a esa cautividad. Y he ahí que entonces se presentó una discusión muy interesante entre los descendientes de Judá y las 10 tribus de Israel, porque los de Judá se creían muy puros, habían conservado todas sus tradiciones. Los que habían ido a la cautividad, donde su capital era Samaria, se habían dejado permear y por eso los llamaban los mezclados. ¿Ya? Sí, señor. Pero los israelitas como tal, que fueron a la cautividad, esas 10 tribus, ellos eran israelitas. El problema es que fueron a una región pagana donde se dejaron permear por las tradiciones de los paganos. Pastor, ¿está bien en un cristiano que trabaje e invierta su dinero en moneda, en la moneda criptomonedas? Yo no puedo decir que está bien, tampoco puedo decir que está mal. Lo que sé decir es que en Colombia todavía no es avalada por la superintendencia bancaria. Entonces, cuando las personas invierten en las famosas monedas virtuales, tienen la posibilidad de ganar, pero también tienen toda la posibilidad de perder y nadie les va a responder. Sí, señor. Hay cualquier cantidad de personas que han hecho inversiones en ellas y han ganado, pero hay otros que lo han perdido todo. Y nadie les ha respondido. Amén, pastor. Nos dice un oyente, la palabra de Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mi pregunta es, ¿todos los matrimonios son unidos por Dios? Sí, todos. Pero cuando la Biblia dice no lo separe el hombre, no se está refiriendo al fallo que emite el juez. Porque el juez lo único que hace es hacer justicia. Eso es todo. ¿Quién es el que rompe? La parte que es infiel. Por eso es, Dios los une en el matrimonio, pero sea él o ella, pueden romperlo en el momento que se dé la infidelidad. Y cuando acuden a que les solucionen el problema de ley, fue lo que dice, usted es culpable o usted es inocente. Entonces no se puede pensar que el tribunal eclesiástico, hablando desde el campo religioso, es el que separa, o el juez, hablando del campo legal, el que separa, sino que el que causa la separación es la parte que violó el pacto que un día asumió ante Dios, ante la ley, ante testigos y ante una persona quien juró amarle hasta que la muerte los separe. ¿Qué consejo se le podría dar a una mujer que dice que se siente atraída por otra mujer? Lo primero es que se lea Romanos capítulo 1, verso 18, hasta terminar dicho capítulo. La solución está en Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 9 en lo adelante. Ahí está la respuesta. Amén. ¿Por qué se llega a esa condición de confusión en la identidad sexual? Regla número 1, porque no tuvieron en cuenta a Dios. Regla número 2, porque se envanecieron en su razonamiento, pensando de que con tal de que haya amor, no importa si es burro, si es vaca, si es perro, si es hombre. Entonces, como se han envanecido, Dios los abandona para que reciban en sí el pago de su extravío. Entonces, esas expresiones que van contra lo natural son la consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Y tener en cuenta a Dios parte de entender que al principio varón y hembra los creó. Eso no va a cambiar.
Incluso en Colombia, un estado donde hoy se habla de progresismo, todavía aparece la definición del matrimonio en la unión de un hombre y una mujer, con un fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Entonces, cuando una presunta cristiana o un presunto cristiano se siente atraído por una persona del mismo sexo, está diciendo por lo menos varias cosas. La primera, que no ha tenido en cuenta a Dios. Porque si tiene en cuenta a Dios, respeta Exacto. lo establecido Exacto, por Dios. sí. Segundo, no honra a Dios, ni le da gracias por tener la anatomía que tiene. Y tercero, porque en aras del placer no tiene límites. Entonces las personas, a causa de satisfacer su placer, se masturban. A causa de satisfacer su placer, se prostituyen. A causa de satisfacer su placer, se ayuntan con bestias, con animales. A causa de satisfacer su placer, se unen a las personas del mismo sexo. Entonces, cuando una persona llamada cristiana tiene ese problema, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Porque 1 Corintios 6:9 habla de eso. Que las personas que llegaron al Evangelio eran ladrones, eran fornicarios, eran afeminados, se echaban con varones, o sea, se empeñaban como hembras siendo machos. Y dice la Biblia que eso era el pasado, porque ahora en Cristo ya habéis sido lavados. Amén. Ya habéis sido limpiados, ya habéis sido perdonados. El pecado del homosexualismo y del lesbianismo y de la zoofilia y de la pederastía y todo lo que tenga que ver con prácticas sexuales ajenas al matrimonio heterogénico establecido por Dios son tan graves como matar, como robar, como codiciar, como tener ídolos. Pero igual, tienen solución como los otros. ¿Cuál es la solución? Abrirle un espacio a Jesucristo. Amén. Para que cambie el rumbo de su vida, les cambie su mente y entonces puedan cambiar su manera de vivir. Amén, pastor. Un oyente también nos hace la siguiente pregunta. Él dice, ¿por qué en un pasaje de la Biblia en Juan dice que el Señor Jesús bautizaba y en otro pasaje dice que Él bautizaba solo a sus discípulos? Lo dice porque la autoridad delegada cumple la función de la autoridad primaria. Entonces, hay un problema entre dos países. El presidente delega su autoridad del canciller y él es el que tiene que hablar a nombre del gobierno de Colombia. La decisión que el acuerdo a que llegue, es contado como el acuerdo realizado por el gobernante de turno. Así también en este campo, el Señor es la autoridad suprema y Él delega que bauticen y a quienes los discípulos bautizaron, quedaron bautizados como si el Señor Jesús los hubiese bautizado. Porque Él es la autoridad suprema. Amén. Pastor, es tan amable y me explica el versículo que está en 1 Corintios capítulo 5, verso 5, que dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es bueno que te leas todo el pasaje. Yo lo voy a contextualizar y a través de ello vas a encontrar la respuesta a tu pregunta. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, pero también tenía todos los desórdenes. Entre ellos había un hombre que vivía con la madrastra, la mujer de su papá. La iglesia no había tomado correctivos. Cuando Pablo se da cuenta de ese acto de inmoralidad
y que la iglesia no ha tomado ningún correctivo, entonces él, me refiero a Pablo, les dice que se han envanecido y les dice que lo que ellos debían de haber hecho es sencillamente lamentar y además que ese hombre fuera quitado de en medio de la iglesia, es decir, que no lo tuvieran como creyente. Y él, observando el problema, dice: yo ya he decidido entregarlo a Satanás. Entregarlo a Satanás no era igual a definir la eternidad de él, sino más bien, con la autoridad del Espíritu Santo, Pablo dice: lo entrego a Satanás para que los zarandee. ¿Ya? Con el fin de que en esa etapa de dificultad que este fornicario va a tener, reaccione, se arrepienta y no se vaya a condenar. Eso es lo que Pablo hace. Prueba de eso es que ya en la segunda carta a los Corintios, léalo, lo motivo para que lea, usted que tiene su pregunta ahí, o que la ha hecho, leas el capítulo 1 de la segunda a los Corintios, perdón, el capítulo 2. El arrepentimiento no debe de ser para lamento, sino para gozo. Así comienza el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, donde Pablo hace reflexionar a la iglesia acerca de cómo deben de comportarse con este que ayer fue entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, a fin de que no se vaya a perder en el día del Señor. Entonces, este ha sido expulsado de la iglesia como miembro de la iglesia. Eso es entregarlo a Satanás. Exactamente. Expulsarlo de la iglesia. Expulsarlo, es decir, no es más miembro del cuerpo de Cristo. Esto lo hace el pastor. Eso lo hace el pastor cuando cumple el debido proceso, según San Mateo capítulo 18. ¿Qué es lo que se ha dado acá? Entonces, Pablo lo ha entregado a Satanás. Este ha tenido cualquier cantidad de problemas, me refiero el hombre que ha sido entregado a Satanás. Y a causa de eso, el transgresor, el fornicario, el que vivía con la mujer de su papá, dice: venga, estos problemas de salud, estos problemas económicos, estos problemas sociales, esta incertidumbre, esta falta de paz, es la consecuencia de mi pecado. Yo sé quién es el Señor y yo quiero acercarme a Él, y toma la decisión de volver a la iglesia. Pero se encuentra con un obstáculo: la iglesia lo rechaza, haciendo énfasis en lo que Pablo les había dicho anteriormente. Entonces Pablo, buscando solucionar el problema, les dice: esto pues determiné para conmigo mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos. Le basta, dice el verso 6, a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, haciendo alusión ¿a quién? Al que quería volver a la iglesia, pero que había sido excomulgado de la iglesia por causa de su pecado. Entonces les dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Amén. El caso es, Pablo
dice un día, lo entrego a Satanás a causa del pecado de incesto, para que su cuerpo sea afectado por los aguijones que el diablo mismo ponga y que no sea tenido como miembro de la iglesia. Cuando este creyente se ve en esa situación, toma una decisión. Yo estoy así por causa de mi pecado, me voy a reconciliar. Llega a la iglesia, todo el mundo lo detesta, no quieren recibirlo. Yo me lo imagino arrodillándose en el altar pidiendo misericordia y todo el mundo desechándolo. Esa noticia llega a Pablo y Pablo dice, venga, lo que yo hice fue buscar una corrección para que éste no se perdiera. Pero si él ya se ha arrepentido y viene y ustedes no lo reciben, no lo perdonan, pues entonces el hermano no solo va a morir a causa de su tragedia, sino también de tristeza al verse desechado por la iglesia de Dios. Amén. Amén. Pastor, dice un oyente, ¿cómo puede explicarme, pastor, el tiempo en que no había ley para los gentiles? Ellos, como no tenían ley en ese caso, entonces se salvan. Romanos capítulo 2, léaselo, ahí está. Todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y si sigue leyendo, habla de una posibilidad, en el sentido de aquellos que sin tener ley, hicieron conforme a la ley, haciéndose en ley para sí mismo. Y aclara que no son israelitas los que dicen que guardan la ley, sino aquellos que inclusive sin serlo, hacen lo que la ley dice, siendo ellos ley para sí mismo. Y concluye el apóstol Pablo diciendo, el día aquel en el cual Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Y los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. ¿Ya? Amén. Romanos capítulo 2, léase el capítulo 2 de la carta a los romanos y le da la mejor explicación en relación a su inquietud. Así es. Pastor, ¿las primicias son mandamiento para este tiempo? Es muy importante la pregunta porque ese interrogante o esa inquietud me la han hecho llegar varias veces. Recuerde que aparece esa figura en el tiempo de Moisés. Y todo va a darse cuando se da el anuncio de la libertad del pueblo. Entonces Dios hirió a todos los primogénitos de Egipto y luego le dijo a Moisés que el pueblo debía de consagrar todo primogénito, desde el hombre hasta el animal, para Dios. Ahí surgen las primicias en todos los aspectos. En la iglesia no existe una norma definida al respecto. Pero los cristianos, conscientes de lo que representa dar a Dios de lo que Dios les ha dado, acostumbramos a hacerlo. ¿Y cómo se manejan las primicias en nuestro tiempo? En el campo, los cristianos, el primer fruto de su cosecha es primicia y lo llevan a la iglesia. La primera cría de su novilla es primicia y lo llevan a la iglesia. Y en ese orden todo aquello. En la ciudad, como no funcionan los campos, entonces los creyentes dan el primer día de salario del año o dan la primera venta del año si es un comerciante, como primicias. Las personas que lo han hecho son bendecidas por Dios porque lo hacen como una expresión de gratitud, como todo lo que tiene que ver con dar para la obra de Dios.
siempre lo hacemos, no como un mandamiento, sino como una expresión de gratitud al que nos dio el 100% de todo, incluyendo la salud. Entonces damos de lo que Él nos ha dado. Porque recuerde que nadie le puede pagar a Dios lo que Dios ha hecho por él. El hombre simplemente da de lo que ha recibido de la mano de Dios. Pues el Salmo es claro: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los cristianos lo hacemos como una expresión de fe. Pastor, pero hay mucha gente que a mí varias personas me han preguntado cómo debo de dar las primicias, porque es muy, como el pastor dijo, es muy diferente en el campo, porque si una ama de casa echa una nidada de pollos, pues el primer pollito, o si tiene una ganadería, el primer becerrito, pero en el pueblo, por ejemplo, colocan un negocio. Si usted colocó un almacén, lo colocó hoy, abrió a las 8, a las 9 o a las 10, vendió el primer producto. Esas son las primicias. No es la ganancia de todo el día, sino lo primero producto que venda. Si usted se empleó en una empresa, el primer día de labor es la primicia. Eso sí. Así funciona. Amén, pastor. Un oyente nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿el ser humano es tripartito o bipartito? Esos pensamientos eran de la filosofía griega, que decían, hablaban de la tricotomía y la dicotomía. Era un pensamiento griego, porque habían unos que decían que el hombre era un ser compuesto de espíritu y cuerpo, o compuesto espíritu, alma y cuerpo. Pablo, para resolver ese problema, lo define diferente: un ser integral. El Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el llamado de Dios a amarle está enfocado en lo mismo: le amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Habla de un ser integral. Amén. Pastor, según San Lucas capítulo 17, verso 37, que dice la Biblia que donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La pregunta es si las águilas para ellos es igual que los gallinazos para nosotros. Lo que pasa es que el pasaje tiene un mensaje muy importante. Porque si usted mira bien, se está refiriendo al evento que el cristianismo espera, que es la venida del Señor. Amén. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús es algo así. Así como cuando ustedes ven los buitres o las águilas o los gallinazos, los carroñeros, aves carroñeras, juntas en un determinado lugar, saben que ahí está el cuerpo muerto. Así también será de visible la desaparición de la iglesia de Dios. Eso es lo que está diciendo en sí. El mundo se dará cuenta que Cristo se llevó la iglesia, como el mundo se da cuenta donde hay un cuerpo muerto a causa de las aves carroñeras. Amén. Amén, pastor. Nos dice también un oyente, pastor, perdón, que se me... Ya, pastor, ¿el ladrón de la cruz va a ser salvo al cielo o va a entrar al milenio? Dice el oyente. Bueno, yo digo lo que la Biblia dice. El ladrón le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Estarás en el milenio? Este mismo día estarás conmigo en el Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, los cristianos entendemos que el paraíso o el seno de Abraham es un estado donde las personas hemos de estar esperando la mañana gloriosa
cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Amén. Sería muy irresponsable de mi parte decir otra cosa diferente a lo que la Biblia dice. Pastor, yo le he encontrado, la hermana es creyente, le he encontrado a mi esposo varias conversaciones con varias mujeres en el celular. Yo le digo, pero él no me hace caso ni pone cuidado a eso. Ella es ¿Qué debo creyente, hacer? pero él no. Sí, él no es creyente. Ya. Lo primero que ella debe de saber es que un hombre que no tema a Dios, pues sencillamente no espere fidelidad. Eso lo debe saber usted. ¿Qué debía hacer ella? Ella lo que debe hacer es hablar con él. Generarle conciencia acerca de la inconveniencia de esas múltiples relaciones y motivarlo para que se concentre en la única relación. Si él no le escucha, pero sin embargo él quiere seguir con ella, la Biblia dice que ella no lo debe de abandonar. Textualmente en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios dice: si la parte incrédula consiente vivir con el creyente, la parte creyente no lo abandone. Porque ¿qué sabes tu mujer? Si harás salvo a tu marido. Ujú. ¿O qué sabes tu marido si harás salvo a tu mujer? Entonces, ahí lo que usted tiene que aceptar es una realidad. Que él no es creyente. Que él no es creyente. Entonces, como él no es creyente, es muy posible que lo vea fumando, que lo vea consumiendo alcohol, que lo vea con esas prácticas. Si ella, ojo, porque hay tres cosas o dos muy importantes que hay que mirar ahí. Una cosa es que usted se haya casado siendo creyente con un inconverso. Ya usted sabe que tiene el problema por desobediencia. Dios le dijo: no te unirás en yugo desigual. Otra cosa es que te casaste siendo inconversa con un hombre inconverso y en el camino de la vida Dios te rescató. Ahora eres una mujer cristiana, una mujer santa. Tu hombre no ha creído y por eso tiene esos comportamientos. Lo que debes de hacer es orar por él, darle testimonio, compartirle la palabra y esperar de que Dios haga la obra en él. ¿Ya? Esa es la mejor recomendación que se puede dar. Sería muy fácil darle otras salidas, pero creo que la más importante es esa. La historia nos enseña que mujeres cristianas han luchado por su hombre no convertido Sí. y han logrado que él, después de tantas y tantas infidelidades, entienda el amor y la misericordia de Dios y se arrepienta. ¿Ya? Ahora, si es porque usted se casó siendo creyente con un inconverso, pues eso usted lo sabía. Tiene que pagar el precio. Ahora no quiera sacar la mano cuando Dios quiso evitarle el problema y usted, por no ir a Dios, por no ir a su pastor, por no ir lo que Dios le enseña en su palabra, toma una decisión equivocada. Amén. Entonces, sencillamente lo que tienes que hacer ahí es asumir las Su consecuencias. responsabilidad, sí. Amén. Sigamos. Ya, tiempo ya. No, todavía tenemos para otras preguntas. Listo. Pastor, hay una pregunta, hay un interrogante de una hermana. Dice, me doy cuenta que cuando un pastor cae en pecado, lo destituyen del ministerio. Y mi pregunta es, si es la esposa la que cae en pecado, ¿qué pasa allí? Bueno, trato de entender que la pregunta va en dos sentidos. Una, ¿por qué el pastor pierde el ministerio cuando su mujer peca? ¿Cierto? Cuando él no es el culpable. Porque cuando es el culpable, pues es apenas lo normal. Pero cuando es la Es mujer, la esposa de él. ¿por qué pierde el ministerio el pastor? Yo quiero aclararles que la iglesia, en su normatividad, cuando se presenta un problema de ese orden, la iglesia, a través
de pastores superiores buscan ayudar a la pareja, le dan un tiempo de licencia para que reparen algo que no estaba funcionando bien y que pudo llevar a la otra parte a cometer la infidelidad, en este caso la mujer, y le vuelven a dar la oportunidad para que siga en el ministerio. Yo conozco casos de esos. Viví uno de esos precisamente cuando fui directivo. Pero si la persona, en este caso la mujer, reincide, pues a causa de lo que representa el pastor y la familia pastoral, entonces le piden al pastor que renuncie al ministerio porque está muy mal acompañado. Porque recuerda, una cosa es que el pastor peque y como consecuencia de su pecado sea destituido. Otra cosa es que su mujer es infiel, la iglesia le provee una posible salida a través de una licencia, de un tratamiento especial con la red de familia, con un pastor superior que va vigilando el proceso, la evolución de la problemática de la pareja, siempre buscando ayudarlos, porque si a algo le interesa a la iglesia es que los pastores sigan en su ministerio. Amén. Y por eso dan esa posibilidad. Pero cuando la esposa del pastor es reincidente y no hay nada que pare su actitud desleal y de infidelidad, pues la iglesia dice, este es un muy mal ejemplo. Él no se puede separar y seguir siendo pastor. Dentro de la iglesia reglamentariamente dice, ningún pastor podrá ser divorciado. Amén. ¿Ya? Ningún pastor podrá ser divorciado Ya. y seguir ejerciendo el ministerio. Amén. Porque se supone que la familia pastoral debe de ser un ejemplo a la sociedad que atiende. Amén. Bueno, ahora sí les cuento que el tiempo se nos va.